si vos podés grabar. Ahí está, genial. Listo, Ya. grabando. Entonces vamos a compartir pantalla. Está costando. Ahí está. María Graciela cuenta que todos podemos grabar, pero deben aceptar a alguien. Ahí está. Bien, sí. ¿Qué fue lo que hice hace un cachito? Bien, ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Genial. Bueno. Bien. No aparece aún el preci, pero está tu pantalla compartida. ¿Cómo? El preci aún no aparece, pero tu pantalla está compartida. Mira, pero y estoy, o sea, Ahí en la está. vida real. ¿Qué? Ahora sí. Genial. Bueno, parece que está como con delay la cosa. Bueno, vamos a seguir entonces con la unidad 3. Hoy nos toca lo que sería la relación entre la inteligencia y la subjetividad. Así que, bueno, vamos a charlar un poco sobre eso. Vamos a trabajar los textos de Bleichmar y el texto de Roberto Fogliari. Así que en cada filmina o diapositiva, como les gusta decirle, va a decir, digamos, si eso está en uno de los textos de Bleichmar o en el de, ¿cómo se llama? O en el de Fogliari, para que después, cuando toman nota o bueno, por si necesitan la referencia. Acá sería como una pequeña relación, digamos, de los dos textos, en la que les contamos un poco de qué va el tema de hoy. Uno de los postulados principales de Bleichmar es que todo chico es en potencia inteligente, digamos. En principio, cualquiera podría ser inteligente, ¿no? Y después, otra cuestión que es interesante, que incluso estas se las planteamos en la guía de preguntas, ¿por qué hablar de sujeto pedagógico puede ser un problema, digamos, ¿no? Y por qué el autor propone que es un sujeto en la escuela, ya que, digamos, cuando se habla de sujeto pedagógico parece que fuera un niño o un estudiante, un adolescente, digamos, creado para la escuela. Entonces ahí pareciera que nos podemos olvidar de que no es así. Igualmente esto está mejor desarrollado en el texto y con mi explicación no va a bastar para responder a la pregunta. Y esto está bueno porque está como bastante relacionado con textos que ya veníamos viendo. Yo no sé si recuerdan cuando hablábamos de cuando un sujeto universal se pone un guardapolvo pasa a ser un estudiante, viene por ese lado. Claro, está bueno porque en los temas de hoy justo se ven varias de las cosas que veníamos charlando antes, digamos. Bueno, va a hablar sobre todo Bleichmar digamos, de que el ser humano viene con una información genética ya a la hora del nacimiento, pero que eso es bastante insuficiente para lo que entendemos como inteligencia en la vida social, ¿no? Y la importancia, digamos, de la infancia y de los primeros contactos con el otro que recibe el niño. Acá van a estar contentos o contentas, creo que eran todas chicas, los estudiantes de primaria, que vamos a hablar hoy un poco más de niñez. Bueno, y esto, cómo para el desarrollo de la inteligencia se necesita de un adulto, ¿no? De un otro que sea un adulto, no cualquiera. Paz, si podés ingresar a un estudiante que está esperando en la sala, nos dicen en el chat, yo no lo encuentro. No me parece, ¿no? No me parece nadie en sala de espera, No, a mí chicos. tampoco. Díganle a Gloria que no estaría entrando, quizás está en otra reunión.
porque en general me fueron apareciendo los, no sé si vieron, por ejemplo, cuando ingresó Janina, y la acepté en el momento. ¿Estás pasando de diapositiva? No, estaba tratando de ver el chat. Se escucha el sonido del teclado. Ah, y sí. A ver, ¿qué nos dicen? Buenísimo. Bien, no, estábamos simplemente contando esto que es como el primer pantallazo de qué vamos a trabajar hoy, una especie de relación entre lo que dicen ambos autores. Bueno. Bueno. Bien. ¿Voy? Sí, dale. Bueno, lo primero que hace el adulto que tiene en sus manos al niño es teorizar sobre las motivaciones de la conducta de este. Yo creo que todos hemos tenido en brazos o hemos visto a un niño llorar y con eso lo que hacemos como adultos, ya inmersos en una cultura, es interpretar lo que le está pasando. Vieron que para quienes somos mamás o quienes son tíos o tías, podemos ver que cuando un nene llora, sabemos si es o por hambre o por frío o porque le dolió algo. Interpretamos lo que vemos de la manifestación biológica como lo es el llanto, ¿sí? El sujetito siente un malestar y expresa a modo de una expresión emocional biológica. El llanto es netamente biológico. Pero lo que hace el adulto es codificar lo que significa, no decodifica. En principio primero le aporta un significado, ¿no? Si estás llorando es porque tenés hambre y le damos alimento, le damos la teta, le damos una mamadera o lo que el chico coma. Entonces ahí el niño se Incluso empieza a se dar... crea una respuesta, ¿Cómo? digamos. Que la mamá o el que ejerza las tareas de cuidado se crea una respuesta. Porque Correcto. tiene que inventar algo para salir de esa situación de desazón que incluso están convencidas las mamás que es eso lo que le pasa, pero no hay forma de saberlo. Ahora sí está entrando Gloria. Ah, bien. No hay Entonces, una forma de saber lo que le pasa realmente. correcto. Esto hay Piero Lanier, que es una psicoanalista, le llama violencia primaria, ¿no? Usa este término que es bastante fuerte porque justamente una interpretación violenta del niño. El niño no está diciendo tengo hambre, pero la madre al ver este llanto impregna de sentido que no es biológico, o en realidad sí, el hambre y la satisfacción del hambre es biológica, pero en el medio hay una interpretación del adulto que ya tiene un recorrido cultural. Entonces, en esta brecha entre la necesidad y la satisfacción, hay una interpretación de un adulto. ¿Vieron que ahí dice codifica? En principio el adulto codifica lo que le pasa al niño y después cuando el chico ya es más grande y viene y llora, ya ahí sí decodificamos como adultos, porque ya se impregnó un sentido en esa manifestación. Entonces, en principio, tenemos que saber que no partimos netamente de lo biológico, sino que también creamos respuestas que nos permiten adaptarnos al mundo de manera eh, más exitosa, ¿no? Y es necesario que primero el adulto se violente contra el niño, es una violencia necesaria, ¿no? Bien, el llanto como biológico dice, la posibilidad de construir un pensamiento inteligente se da muy tempranamente y en relación con los adultos más cercanos. Ya estamos diciendo que construir un pensamiento inteligente tiene que ver con una brecha que no tiene nada que ver, no, pero en principio no estaría abocado netamente a lo biológico, ¿sí? Siempre hay un otro que interpreta en principio. Bien. ¿Vas con esto? Sí, ahí pasamos. Bueno, a Gloria que recién entró, empezamos hace poquito, así que nada, vas a tener que ver 5 minutitos del video después. Bien. Uy, perdón. Bueno. Ahí está. Bueno, acá Bleichmar nos va a hablar de lo fundante de ese otro, digamos.
fundante en el sentido de que funda algo, ¿no? De que da pie a otras cuestiones. Acá es interesante porque viene a traer, uy, paren que me veo otra vez toda trabada, así que voy a sacar mi video. Ahí está. Es interesante porque ahí lo que ella dice es esto, cuando la mamá insisto, quien ejerza los cuidados, alimenta al niño, lo hace porque piensa, digamos, piensa como, ¿cómo me sentiría yo? Uy, Gloria dice que no escucha, pero creo que los demás estaban bien. Estaban Tiene que escuchando. ingresar con el audio, Gloria. No me va a escuchar. Ahí le escribo. Dale. Dale. Eh, Esto, el adulto se identifica con ese sufrimiento, digamos, con la sensación que cree que puede estar teniendo el niño desesperado porque tiene hambre. Entonces hay una cuestión que va más allá de esto, bueno, le doy de comer porque es la hora que hay que comer. No, siente que si no, la va a pasar mal si no come cada determinada cantidad de tiempo. Entonces ella habla, digamos, de cómo hay motivos morales y motivos que están ligados al placer. Esto, yo sé que cuando como me siento mejor, por ejemplo, entonces imagino que al bebé le va a pasar lo mismo, que son un requisito clave para la humanización. Y acá esto después lo va a relacionar también con el ejercicio de la docencia, pero eso viene un poquito después. Entonces, esto, ¿no? Ahí es cuando el otro resulta fundamental, porque en esos cuidados que se le ejercen, por ejemplo, cuando alguien da la teta, no es solo el hecho de alimentar, sino, yo no soy mamá, pero las mamás lo sabrán mejor, ese momento, esas miradas que se cruzan, esa forma en que el bebé es tocado, no son sin efecto, digamos, ¿no? Son todas cuestiones que le van haciendo un cuerpo al niño, que van eh, dando lugar a la formación de algo más que un cuerpo, ¿no? Y bueno, nos habla de esto, de la importancia de estas cuestiones que no son prácticas, sino que tienen más que ver con lo amoroso y que es lo que va a dar lugar a que haya un sujeto y no simplemente un animalito que podríamos ser. ¿Se resolvió Sí, lo de Gloria? sí, sí. Genial, buenísimo. Entonces sí. Acá. Imaginación radical. En estos textos no está tan claro, es como que dice que es la imaginación radical con netamente ejemplos, pero cuando Bleichmark habla de imaginación radical, está hablando de una capacidad potencial creadora del ser humano, ¿sí? Nosotros hacemos o realizamos acciones por el placer que nos genera, por ejemplo, si comemos es por el placer de saciar el hambre, si, Claro. no sé, si dormimos es por el placer de saciar la energía que nos está faltando. En el caso del pensamiento, Bleichmar habla de que la persona representa o crea mundos distintos por el solo placer de pensar. Si esta es una capacidad netamente del humano, el crear, el sacar cosas que no están impuestas netamente. Habla, la imaginación radical dice que es una capacidad que está casi siempre está silenciada por la cultura, porque nosotros nacemos y al instante los padres, volcados hacia la cuna, nos instalan, y de manera violenta, ¿no? Violenta pero necesaria, nos instalan explicaciones del mundo, teorías científicas o teorías familiares o de las viejas de siempre, ¿no? Siempre todas las respuestas están dadas por un otro nivel social y cultural. Pero, dice Bleichmar, tenemos esta capacidad intacta de poder crear mundos aparte de lo que nos está dado. Es netamente muy, muy difícil porque nosotros estamos hablando un idioma y no podemos, no es muy común y no es tan fácil criticar a nuestro idioma a través de nuestras palabras, ¿no?
pero bueno, es un poco para pensar un poco más qué es la imaginación radical. En este texto dice que es la capacidad de chuparse el dedo e imaginar que es un chupete, ¿no? Claro. Estamos hablando de que tenemos eh, el dedo biológico y real, y el niño crea a nivel representacional un chupete. No hay nada en esa situación que le diga esto es un chupete. Sin embargo, la capacidad radical del niño le permite desprenderse de la realidad real y empezar a crear una realidad representacional. Eso Entonces se dice, puede ver también en otros momentos, cuando ya el niño es más grande, por ejemplo, cómo un nene agarra una escoba o una escoba y juega que es un cohete, o cómo agarran una caja y para ellos puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso, digamos, también tiene que ver con esa capacidad representacional que tenemos los seres humanos y que es fundamental para la inteligencia. correcto, es esta capacidad de poder desprenderse. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de vaquero? Que es, que yo les decía, se crea como un mundo, como un cuadradito arriba, descontextualizado, que no necesitamos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de niños y no hemos visto todavía ningún niño enfrente de nosotros. Es porque tenemos esta capacidad de manejar en el plano del pensamiento objetos que no están acá. Eso nace con esta capacidad radical, ¿no? El pensar por el solo placer de representación. Y acá dice, la inteligencia es creatividad, no es pura adaptación biológica. Listo, comenzamos a hablar de qué es la inteligencia. No es pura adaptación biológica, no es que tengo las condiciones biológicas necesarias y desarrollo una inteligencia. No, necesitamos este espacio, esta separación del sujeto biológico con el mundo natural necesario para desarrollar ciertas capacidades psíquicas cognitivas que hacen a la inteligencia. Más adelante vamos a ver bien la relación entre lo que es biológico y lo que es eh, la relación entre la biología y la inteligencia. Y dice, Ahí había un ejemplo, el ejemplo del subte. Bueno, primero marcamos esto de Piaget porque en esto que decíamos de que se van relacionando los textos, ¿se acuerdan de que Piaget decía que la inteligencia era por construcción y que además la creatividad del niño hacía que llegue en diferentes momentos o de diferentes maneras a construir algo que tal vez su compañerito no, porque depende mucho de esto, de lo que él va haciendo para resolver los problemas. Y el ejemplo del subte que trabaja Bleichmar está muy bueno porque dice algo así como, si digamos, si la inteligencia fuera algo simplemente biológico, nada, uno podría aprender a hacer las cosas que hay que hacer para ir desenvolviéndose, pero no llegaría nunca a saber cómo se toma un subte. Que además me pareció re interesante, porque para nosotros tampoco cómo se toma un subte es algo tan parte de nuestra inteligencia si no es, si no viajamos nunca a Buenos Aires o si no vamos seguido. Eh, Me pareció como que estaba bueno porque incluso hasta depende un poco de dónde vivimos, el tipo de inteligencia que desarrollamos, por decirlo de alguna manera, aunque no es algo que no podamos hacer. Un niño que crece en Buenos Aires probablemente a los 7 años ya sabe tomar un subte. a Y mí vos para nosotros sería un desafío capaz. ver esa palabra subte en esta filmina me recordó un ejemplo que nos daban cuando hablábamos de inteligencia en la facultad, que estaba buenísimo, que nos decían, si nosotros estamos parados en la parada del colectivo y nos enteramos que el colectivo viene atrasado 15 minutos y nosotros corriendo al lugar de trabajo o donde tenemos que ir, tardamos 22 minutos, ahí el humano puede pensar, no tiene que necesariamente esperar el micro, llegar allá, después volver y pensar cuánto tiempo puede llegar en tiempo corriendo o el monto de pagar un taxi y que justo pase y que te dejen la puerta al costo de que... Todas estas son operaciones psíquicas que hacen a la inteligencia para adaptarse al mundo, pero no requieren netamente cuestiones biológicas. ¿Se entiende? Un humano no hace por ensayo y error a ver en dónde llega, uy, se termina el tiempo, en dónde llega, eh, alguien comenta algo, Fabián, cuándo llega más rápido, no tiene que ir probando todas las opciones. Desde la cuestión representacional uno puede hacer operaciones lógicas para saber cuándo se llega antes.
Fabián acá nos recuerda otro ejemplo que yo sinceramente no me lo acuerdo ahora. Si lo querés contar Sí, y abrir el micrófono. Yo la verdad es que no me lo acuerdo ahora. no, Un ejemplo, dice, es como el ejemplo de los estadounidenses con el tenis en el texto de Bleichman. La verdad es que no lo recuerdo justo ahora. no, me parece que en el texto de Bleichman lo que dice sobre sobre los test psicométricos, si bien recuerdo es esto de que medían la inteligencia, es así, querían evaluar la inteligencia de los inmigrantes, pero aplicaban test de preguntas, por ejemplo, la red de tenis. Exacto, ahí está. Uno de los ejemplos de los test psicométricos era en relación a una red de tenis, pero los inmigrantes no tenían la experiencia de la red de tenis. Entonces era imposible ponderar desestimar la inteligencia de los inmigrantes a través de métodos externos y culturales. Exacto, capaz Claro, eran más, potencialmente más capaces desde lo cognitivo, pero sus resultados no daban de manera exitosa porque lo que preguntaban no se adecuaba a la cultura de ellos. Sí, Fabián. claro. Buenas tardes, profe. Ese era el ejemplo que el texto habla de ese test que le hacían, y en realidad ellos, como no tienen la cultura del tenis, no encontraban el error. O sea, hubiese sido diferente, por ejemplo, si hubiese sido una cancha de básquet, que es un deporte que manejan. Correcto. Y me parece que este ejemplo está bueno para retomar el concepto de zona de desarrollo próximo, porque los test psicométricos lo que miden es la capacidad real, ¿sí? Lo que ya se adquirió, pero el test psicométrico no da resultados sobre la capacidad potencial, que también tiene que ver con la inteligencia. ¿Sí? A estas personas, estos inmigrantes, era imposible ponderarlos en su capacidad potencial porque se lo estaba evaluando desde lo que adquirieron, y esto era netamente cultural. Pero Y es sí, interesante para que pensemos también esto de cómo la cultura da lugar a distintos tipos de aprendizajes y no por eso uno mejor que otro, porque capaz que un porteño es súper hábil en cómo tomar el subte, pero no tiene ni idea de cómo se hace algo, no sé, en el campo, qué sé yo. Yo la verdad que no sé ninguna de las dos, pero me imagino que tal vez la gente de nuestra zona maneja más, no sé, cuestiones en relación a la fruta. cómo se Que cosecha, muy bien, justo Fabián. ¿Cómo? Fabián dice de cómo se cosecha. Claro, eso. Perfecto, me salvaste, porque yo la verdad que no. Ninguna de las dos. Ah, bueno, de cómo dar clases y de usar Prezi también. Bien, entonces, pregunta en el texto, ¿un problema de aprendizaje en la escuela implica una falla en la inteligencia? Yo creo que a esta altura, en el listado de la asignatura, en este proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ya sabemos que no necesariamente implica una falla en la inteligencia. Sabemos que, recordamos, un niño en la escuela es la interacción entre muchas variables que no solamente son variables subjetivas de la persona, ¿sí? Habla entonces que uno de los motivos eh, del problema de aprendizaje puede ser una mala didáctica o conflictos entre los ideales de la escuela y los familiares, ¿sí? Y un montón de otras cosas que ya veníamos presentando, pero es importante que se sepa que si el chico fracasa en las expectativas de la escuela tiene para ese sujeto, no necesariamente es por unas fallas subjetivas. No sé cómo venimos de tiempo. Nos quedan 5 minutos, así que Ah, una más yo creo que podemos hacer. perfecto. Recordamos antes de que se termine el tiempo que 5 minutos posterior al cierre de este aula volvemos al mismo link. Bien. ¿A qué se Bueno, refiere el conflicto entre los ideales de la escuela y los familiares? El texto decía una situación, un ejemplo de que un niño no podía desempeñarse con éxito en la escuela, y cuando se empieza a evaluar qué es lo que le pasa a este chico, resulta que el ideal de este papá decía, decía que los libros eran para maricones o algo así. Entonces el chico estaba en una disyuntiva
entre ser estudioso y maricón o ser resistente a la educación y conservar el estatus de hombre. Como por Pero ejemplo, hay un millón de ejemplos. Por ejemplo, si, no sé, si va un chico a la escuela que es testigo de Jehová, por decir, tal vez lo que aprende en su casa relacionado con con la religión no tiene que ver con lo que aprende en la escuela mucho laico, supongamos, ¿no? En el caso de que sea una escuela laica, que es lo que se supone que son las escuelas públicas. Y así un millón de cuestiones, porque cuestiones como esto que dicen Nati del texto. No, bueno, estudiar es de maricón, o por ejemplo que puede haber una familia en la que las mujeres no tuvieron nunca la posibilidad de estudiar, entonces estudiar es un poco correrse de la idea de mujer que hay en esa familia, entonces sería una especie de traición a la familia, o sea, esas cosas pasan mucho más de lo que nos damos cuenta, y está bueno que ustedes estén advertidos de que muchas veces, es un poco lo que hablábamos, creo que fue la semana pasada, de que el ideal de crianza que transmite la escuela muchas veces no tiene nada que ver con la educación que recibe el chico en la casa. El chico, el adolescente, muchas veces esas cuestiones son distintas, pueden relacionarse y el chico puede andar bien con esas dos cuestiones que se contraponen, pero puede tomar un poco de la escuela, tomar un poco de la casa, y otras veces no puede y entra en una contradicción, y se escuchan bloqueos de niños, y eso está bueno, después en el texto lo van a encontrar, en ese ejemplo está muy, muy clarito. y sí, así como dice Anchis Lescano, mucho tiene que ver con el contexto del niño. Claramente, el niño no es el sujeto pedagógico, es un sujeto con todos los atravesamientos que nos sostienen, sentado en un aula. ¿Sí? Así es. Ese creo que es como nuestro principal objetivo que ustedes se lleven, más allá de que tienen que rendir un parcial y tienen que rendir un final. Creo que lo que más queremos que se acuerden el día de mañana cuando digan, ¿y qué aprendí yo en esta materia? Un poco eso, o sea, es como, obviamente, hay diferentes autores, diferentes maneras de enfocarlo, qué sé yo, pero lo importante es que ustedes dejen de pensar, si es que lo hacían, al chico como una cosa aislada que está ahí, que cae mágicamente en una silla. No, le pasa de todo, lo mismo que nos pasó a nosotros cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Y también le pasa a la escuela. La escuela es algo que también le pasa, no es que de manera natural está sentado ahí. Le imponemos una cultura de la escuela que nada tiene de natural y mucho espera de él sin previo aviso, ¿no? Le pasa y le pide la escuela, que la escuela le pide que sea de una determinada manera. La semana pasada me quedé con ganas de decir algo, no me acuerdo en qué contexto, pero ahora llegó, que yo me acuerdo siempre de una frase que se dice, que dijo Freud, no sabemos si la dijo, pero está muy buena la frase, que es, él decía, o dicen que decía, que el chico que a él le preocupaba en un aula era el que estaba demasiado tranquilo. Más que nada cuando son chiquitos, o bueno, a los adolescentes tampoco les es muy fácil quedarse prestando atención. Él decía, a mí me preocuparía más el que no llama la atención que el revoltoso. Uh-huh. Sí. No sabemos si la dijo él, pero está buena la frase. La tomamos para psicología educacional. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que sí, ya estamos con el tiempo. Seguimos la clase dentro de 5 minutos. ¿Sí? Sí. ¿Cortamos entonces? Vale. Bien. Profes, en el próximo video, ¿sí? Agustina. Ok, pobre. Ahora volvemos en 5 minutos y arrancás vos. Malvina, está bien. Pero dice, claro, aparece como Agustina acá, está bien. Bueno, Malvina, arrancás vos en el video próximo.